tuvimos que argumentarlas en el artículo, son más o menos teóricas porque es una defensa, digamos, de unas cifras que no tenemos un contrapeso real para decir por qué nosotros tenemos 20 por 100.000 habitantes. Pero es un dato que veremos a ver si se mantiene. Tenemos una debilidad muy importante en los primeros eslabones, una debilidad clarísima, como habéis visto, en el soporte por testigo, en el uso del DEA. Eso es uno de los elementos clave. Si a esto lo unimos los tiempos de verdad de actuación en los que estamos trabajando, recordar el 28% de pacientes en los primeros 8 minutos, si esa es la realidad, es evidente que si no fortalecemos esos primeros eslabones, difícilmente vamos a poder dar pasos adelante. Con todo y con eso, nuestra supervivencia media es una supervivencia homologable con la media europea, como podéis ver también por los resultados del Eureka. Es decir, tenemos un inicio de la cadena muy mejorable, con unos resultados finales que, teniendo en cuenta esos primeros eslabones, yo diría que incluso son hasta un poco sorprendentes. Lo que pasa es que no se puede en absoluto ser, no optimista, sino ni medianamente conformista con un proceso que tiene un 11% de supervivencia. Esa es la realidad, ¿no? Es evidente que hay que potenciar los cuidados por resucitación, porque afecta a un número todavía muy pequeño de pacientes, tanto, digamos, el control de la temperatura como el intervencionismo. Es evidente que es francamente mejorable. Y un 2% de pacientes escaso, que no llega en programas de donación en asistolia, probablemente es muy bajo. Estamos a la espera también de que nos responda Resuscitation, a ver si nos acepta un trabajito sobre cuál sería de verdad, hasta dónde podríamos llevar el número óptimo de pacientes si extendiéramos los programas de donación en asistolia. Y pensamos que ese es un punto de inflexión que nos puede ofrecer pues una serie de alternativas que complementarían mucho todo el trabajo que hacen los servicios de emergencia. No es un factor que se pueda dejar, ¿no? Pero además de las conclusiones del estudio, nos ha permitido no solo conocer nuestra realidad, sino también colaborar a que esa realidad se incorpore a el conocimiento que hay de la parada cardíaca en Europa. Esta referencia ha salido a lo largo de estos 2 días en numerosas ocasiones, pero bueno, he de decir que después de Inglaterra y Alemania fuimos el país que incluyó más casos de los 27, y teniendo en cuenta que incluimos más casos que países con bastante más población que España, ¿no? Es decir, hicimos un papel razonable en cuanto a la cantidad y la calidad de los datos, y creo que eso es un elemento muy importante, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Y esta es la parte en la que estaría muy bien que estuvieran los medios de comunicación, ¿no? Era el sprint final que me había guardado, ¿no? Vamos a ver, hemos iniciado otro corte en mayo del 2017. Ese corte se va a centrar, como no puede ser de otra manera, primero en supervivencia, pero se va a centrar de manera muy importante en analizar y en conocer cómo es la respuesta del primer interviniente en general y la variabilidad que hay en las diferentes regiones. Y se va a hacer así porque además estamos incluidos en el segundo corte del registro Eureka, que empezó el 1 de este mes de octubre y finaliza el 31 de diciembre de 2017. El segundo corte de Eureka, Eureka 2, como podéis ver ahí en las imágenes, está ya bajo el paraguas del RC, de la Dirección de Investigación del RC, y inicialmente vamos a participar 29 países, van a ser 3 meses de recogida con un seguimiento de supervivencia al mes. Y pues estos serán los criterios de inclusión: todos los pacientes que sufren una parada cardíaca y son asistidos en cualquier fase durante el evento. Y hay una serie de aspectos para que queden claros los criterios de inclusión. Se nos va a requerir, en la medida de lo posible, aunque sabemos que es difícil, que podamos documentar o comunicar los pacientes encontrados muertos, para saber también cuántos intentos de reanimación hacemos sobre el total de paradas que luego vamos a comunicar, porque eso es un elemento muy importante.
Veremos a ver si somos capaces, porque no es fácil. Ya os digo que cada servicio de emergencias lo hace según sus fuerzas y, en general, según la fuerza de los investigadores que están comprometidos con el proyecto. Y con estos mimbres y con estos datos, con este nuevo corte, nosotros realmente pensamos, y ahí voy a retomar una pregunta que le hicieron a uno de nuestros padres de la RCP, ¿no? Nuestros padres españoles de la RCP, a Narciso, una pregunta que le hicieron ayer: de todas las recomendaciones de la Academia, del Instituto de Medicina Americano, de la Academia, del Global Alliance, de todas, ¿por cuál empezaría? No hay duda, el registro. De momento, el registro es el impulso individual de un puñado de gente, porque en 2016 se acabó la prórroga del proyecto de investigación y desde entonces, pues bueno, desde entonces nos hemos quedado un poco huérfanos, porque aunque se consiguió también gracias al empuje de algunos compañeros que están tirando muy fuerte, algunos de mis compañeros de mesa en concreto, la necesidad de un registro de ámbito nacional está recogida en la Estrategia Nacional de Cardiopatía Isquémica, que está pendiente de publicación, por cierto. Sus trabajos están finalizados, pero está pendiente de publicación. Esa recomendación del Registro Nacional incluye recomendaciones a cada servicio de emergencia, es decir, a cada administración sanitaria, de que recojan sus propios datos, y desde hace algo más de 3 años venimos intentando un acuerdo de colaboración con el Ministerio que, como veis ahí, pues no se ha conseguido. Bueno, es un objetivo pendiente, es difícil de explicar por qué, porque han sido muchos años de negociación y, además, por otra parte, pues nosotros, como no podía ser de otra manera, todos los datos se han facilitado también al Ministerio, ¿no? Entonces, con estas dificultades, pues nosotros tenemos que intentar trabajar y mezclar los datos con el respeto absoluto a la Ley de Protección de Datos. Tenemos que combinar los problemas de las direcciones de los diferentes servicios de emergencia y tenemos que conseguir que el registro en sí sea un sistema de calidad y de investigación para cada servicio de emergencias y para cada administración sanitaria. Y el conjunto nos dé una fotografía y un marco de investigación en parada cardíaca para el conjunto del sistema sanitario español, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Pues esos pasos que veis, ¿no? Una estructura, una tal, pues un poco lo que ponía el registro danés o el registro holandés o el registro sueco, una estructura estable, criterios de calidad, audit, etcétera, etcétera, ¿no? Y una serie de aspectos básicos si queremos tirar adelante con un registro, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente, dejadme que acabe con las recomendaciones que ya han salido montones de veces y siempre, en ambos casos, es una llamada de atención fundamental. No podemos ir dando pasos, no podemos saber de verdad lo que sucede e implementar medidas si no registramos bien. Y ahí, aparte de esta llamada en general a lo que serían las autoridades, me permito una llamada personal a cada uno de vosotros. Eso significa que gran parte de los que estamos aquí hacemos asistencia a pie de calle. A pie de calle es difícil cumplimentar bien una historia clínica, pero si no cumplimentamos bien las historias clínicas, si no registramos bien los datos, es muy difícil luego sacar conclusiones. Necesitamos un apoyo institucional, pero necesitamos el compromiso de todos los profesionales de emergencias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Otro de los aspectos que ya se dijeron y se han dicho varias veces para mejorar la supervivencia con calidad al paro cardíaco es la formación, ¿no? Y vamos a ver, el doctor Juan López Mesa nos va a contar cómo tenemos la formación en estos momentos. Gracias, Manel. Buenas tardes a todos. Gracias a los que aquí aguantáis un sábado por la tarde. Gracias al comité organizador por invitarme y, fundamentalmente, enhorabuena a todos los que habéis participado en la organización de este evento, porque estoy seguro que ha sido un gran esfuerzo y creo que ha sido y está siendo
un éxito. La formación en técnicas de RCP prácticamente va unida en su historia a las iniciativas en cuanto a tratamiento que se desarrollaron en la historia de este proceso. En el año 2011, en una de sus reuniones, el ILCOR estableció la fórmula de la supervivencia, y en la fórmula de la supervivencia se incluía fundamentalmente la eficiencia del método de enseñanza y la implementación de las medidas, que muchas veces tiene que ver con la enseñanza de esas técnicas que se habían desarrollado y que la evidencia científica había considerado que eran útiles. En esta disciplina, a diferencia de otras muchas, cuando se elaboran unas guías y unas recomendaciones, podemos ver, como ha sido en el año 2015, que hay un capítulo en el que se habla fundamentalmente de formación, de otros aspectos, pero cómo se ha incluido capítulo de formación. Y también quiero destacar cómo el Parlamento Europeo, ya en el año 2012, elaboró una declaración por escrito a todos los miembros del Parlamento Europeo para que los distintos gobiernos estableciesen distintos programas, tanto de acceso a la desfibrilación como lo que tiene que ver con la formación de las personas que puedan atender a una situación de parada cardíaca. Al preparar esta presentación me he planteado 4 cuestiones que voy a intentar responder. Una sería qué se está haciendo en los mejores entornos al respecto, qué estamos haciendo en España, qué repercusión tiene en salud pública lo que estamos haciendo en cuanto a formación y si estamos haciendo lo correcto o no, o es necesario mejorar e implementar otras medidas. La formación en resucitación, en las recomendaciones, establece, por un lado, los niveles de formación, tanto a nivel básico a ciudadanos o personal de servicios de emergencias no sanitarios, como a nivel avanzado dedicado al personal sanitario. Y también tiene un apartado muy importante sobre técnicas de resucitación. Como se ha hecho mucho hincapié a lo largo del día de hoy en la importancia de los 2 primeros eslabones en la cadena de la supervivencia para conseguir una supervivencia de la parada cardíaca, me voy a centrar fundamentalmente en el nivel básico, en la formación de los ciudadanos. Hace unos meses me solicitaron una colaboración en la revista Medicina Intensiva en relación a algún estudio que se había presentado y que presentaré a continuación sobre cuál es lo que considera la propia población que está sensibilizada o capacitada para actuar ante la parada cardíaca. A cuento de una publicación que un grupo del País Vasco habría realizado en base a una encuesta que se efectuó sobre alrededor de 600 personas. Y la conclusión o los resultados era claro, que no se consideraban capacitados para aplicar maniobras de RCP casi el 80% de los encuestados, y no se consideraban capacitados para manejar un DEA más de un 90% de los encuestados. Hace unos años, este estudio también planteaba en dónde y cuántos de las personas encuestadas habían recibido alguna formación. Era el 37%, y lo habían recibido en lugares muy diversos, fundamentalmente en cursos de prevención de riesgos laborales. Estos resultados son muy superponibles a los de una encuesta que realizó con la colaboración de Philips y realizada por la agencia Sigma 2, que realizó el Consejo Español hace ya unos cuantos años, alrededor del año 2010, y en el que se preguntaba, entre otras cosas, si la persona sabría qué es un desfibrilador o un DEA, en la que contestaron un 41% que no sabían lo que era un desfibrilador semiautomático. Y lo más importante también es que más de un 71% de los encuestados no sabrían cómo actuar ante una situación de paro cardíaco.
Es decir, parece que si comparamos los datos de esta reciente encuesta de un grupo reducido de personas en una región española, probablemente también en las que podemos considerar con más desarrollo, como es el País Vasco, pero los resultados no son nada alentadores. Bien, si repasamos qué se está haciendo en otros entornos, yo creo que se ha comentado ya aquí bastante, pues podemos comentar sobre todo la experiencia de los países escandinavos, la experiencia de Suecia, en el que se forma en soporte vital básico aproximadamente una media de 90.000 personas al año y que en el último año registrado en este estudio pues se habían formado más de 120.000 personas. Suecia es una nación que tiene poco menos de 10 millones de habitantes. Los resultados que publican en relación a un registro de parada cardíaca en Suecia, publicados recientemente en New England, relacionan casi directamente la realización de RCP por testigos a la formación, el número de personas formadas en técnicas de resucitación, y que eso además va asociado a una mejora de la supervivencia de la parada cardíaca. Otro grupo que ya se ha comentado y otra nación muy importante sería el ejemplo de Dinamarca. En Dinamarca la supervivencia de las paradas se ha incrementado en los últimos años y se ha incrementado asociado al progresivo incremento de la RCP realizada por testigos, tanto para realizar solo RCP como para también realizar desfibrilación. Y como ya creo que presentó el ponente danés, con un programa muy minucioso desarrollado a partir del año 2001 y en el que podríamos incluir desde el año 2005 la obligación del entrenamiento en resucitación en las escuelas a nivel elemental y a partir del 2006 en cuanto a la formación en entrenamiento en RCP al adquirir el carné de identidad. Aproximadamente a partir del año 2008 los datos que aportan en Dinamarca es que se forman unas 300.000 personas al año, teniendo en cuenta que Dinamarca es un país con una población de 5,7 millones de habitantes. Ya se ha explicado cómo probablemente la relación de la mejora de la supervivencia probablemente estará en relación a estas intervenciones, aparte de otras supuestamente. Otras experiencias a las que deberíamos mirar como las mejores experiencias sería el entorno de Japón, en este caso en la región de Osaka, que tiene 8,5 millones de habitantes, y se forman anualmente 120.000 personas, 120.000 ciudadanos en resucitación. Y como la supervivencia al mes o la supervivencia con un estado neurológico intacto ha ido progresando, ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años. Y llamar la atención como en el estudio que también presentado en New England por el grupo japonés sobre el acceso público a la desfibrilación, pueden ustedes ver cómo el porcentaje de RCP iniciada por testigos en el año 2007 era superior al 50%. Muy recientemente ha publicado un grupo australiano los datos en relación a poblaciones formadas en soporte vital básico y entrenamiento en soporte vital básico y RCP realizada por testigos. A mayor porcentaje de ciudadanos formados en soporte vital básico, mayor posibilidades de que haya RCP realizada por testigos y, asimismo, mayor posibilidades o mayor porcentaje de supervivencia. Y para terminar esta breve revisión de lo que tenemos en la literatura, este estudio publicado recientemente de unos condados de Carolina del Norte, en esta iniciativa RACE, en la que las iniciativas consistían en formación a la población, en RCP-IDEA, formación de los primeros intervinientes no sanitarios, en DEA y RCP de calidad, formación de los operadores telefónicos en reconocimiento de la parada y ayuda en la RCP.
y cómo los resultados a lo largo de los años en esta población, en estos condados que aproximadamente son 3,3 millones de habitantes, obtenían una mejora en la supervivencia y en el estado neurológico, con una supervivencia con buen estado neurológico. Por otro lado, ya más estudios que han aparecido en los últimos meses en que analizan en base al registro ROC cuál es la situación de las distintas poblaciones, en este caso en el porcentaje de residentes de raza negra, en la que ven que en las poblaciones o los grupos de población donde era mayor el porcentaje de residentes de raza negra, probablemente con un menor nivel social, con un menor nivel cultural, la RCP por testigos era mucho menor que en grupos de población donde la población de raza negra, el porcentaje de población de raza negra era mucho más bajo. En cuanto a formación a nivel avanzado, simplemente recordar, yo siempre me gusta poner en todos los cursos en los que trabajamos con personal sanitario este lema de la AJA, ¿no? Todo médico, enfermera y personal sanitario en contacto directo con los pacientes debe participar en cursos de formación y certificación en técnicas de RCP. Es una obligación no solo para los que trabajan en emergencias, en urgencias o en áreas críticas, para cualquier profesional sanitario. El RC está evolucionando en cuanto a su sistema de acreditación y de formación, y en cuanto a la formación de sanitarios, tiene un catálogo de cursos como el de soporte vital inmediato, soporte vital avanzado pediátrico, inmediato pediátrico y soporte neonatal. Y voy a centrarme muy brevemente en el soporte vital inmediato, porque me parece que es un sistema de formación para sanitarios, no solo a nivel hospitalario, pero también a nivel extrahospitalario, que creo que se está introduciendo, pero que hay que potenciar y que ya hay datos de sus resultados. Son datos hospitalarios del Hospital Hammersmith de Londres, pero en el que, tras una formación masiva a todo el personal del hospital en soporte vital inmediato, se consiguieron un progresivo aumento del número de alarmas de situaciones de riesgo que podían suponer una parada cardíaca, y lo que supuso es un descenso progresivo del número de paradas cardíacas. Es decir, la formación no solo nos corresponde a los que estamos en áreas críticas o a los que estáis en las unidades de emergencia, le corresponde a todos, pero nosotros probablemente tengamos que transmitir ese mensaje con algo práctico, como me parece a mí que es el curso de soporte vital inmediato. ¿Qué estamos haciendo en formación en España? Bueno, pues el Consejo, que como se ha hablado está formado por unas cuantas entidades, sociedades científicas, entidades formativas regionales, la Cruz Roja, servicios de emergencia, pues realizan todos ellos una serie de actividades. Pero parece que es difícil recoger qué actividades se están realizando. Yo he preguntado, pues, qué habían aportado las distintas sociedades o entidades en cuanto a formación en los 2 últimos años. Y la verdad es que muchas de ellas no habían aportado la información, otras habían aportado la información un año, otro año no lo habían aportado, otras aportaban un catálogo casi interminable de distintos modelos de cursos. Yo me he hecho una idea, que no creo, por tanto, que puede tener bastantes errores, pero que por lo que aportan las entidades del Consejo, en España se formarían anualmente en soporte vital básico IDEA alrededor de 100.000 personas, en soporte vital avanzado unas 4.500 y en soporte vital inmediato unas 2.500, con datos no la suma del 2015 y el 2016, sino extrapolados de lo que se ha informado en esos 2 años. Por otro lado, en España hay formación acreditada por estas distintas entidades en base a utilizar material
tanto del RC traducido al español o a otros idiomas, al catalán fundamentalmente, o material que produce la AJA traducido al castellano y que fundamentalmente utiliza SEMES. Y el número de libros vendidos en esos últimos 5 años, después de las recomendaciones del 2010, estaría alrededor de estas cifras, unos 42.000 libros de soporte vital básico IDEA, algo más de 9.000 de avanzada, 3.800 de inmediata y cerca de 1.800 de soporte vital avanzado pediátrico. Si estos números los comparamos probablemente, si realmente se ajustan esas 100.000 personas formadas con una población de casi 47 millones de habitantes, pues realmente es que estamos lejos de los datos tanto de Dinamarca como de Suecia. Pero hay iniciativas muy interesantes y que creo que son muy importantes destacar y presentar aquí, como es la de formación en la escuela que realiza el Consejo Catalán de Resucitación y que publicó en Medicina Intensiva ya en el año 2012 cuál era, y que recientemente, y coincidiendo con el Congreso Europeo de Cardiología, pues han tenido la oportunidad de presentar a la opinión pública, y en la que para este curso académico 2017-2018 pues tienen intención de formar alrededor de 100.000 escolares de Cataluña, y que van pues desde la educación infantil hasta la educación secundaria obligatoria, y que parece pues un elemento de gran interés y que parece que aquí sí que han conseguido la colaboración de las administraciones y del Departamento de Formación del Gobierno catalán. También hay iniciativas de formación en la comunidad, de formación masiva, como las que se han venido celebrando estos días, el lunes pasado o los días de esta semana, y en la que pues, me gustaría destacar la experiencia que tienen en Almería, dirigida por el doctor García del Águila, en cuanto a la reanimación de primeros intervinientes en base a cardiomaratones, que llaman, o experiencias masivas de formación, con resultados publicados en 2014 en Resuscitation en cuanto a mejora de los conocimientos de RCP y su mantenimiento tanto a la semana como a los 6 meses en cuanto a la eficacia de esos sistemas. Y en cuanto a la formación de los sanitarios, traigo aquí un ejemplo de lo que yo creo que no debe ser, porque debe ser parecido en muchas comunidades autónomas. Y es como en Castilla y León, donde yo trabajo y donde yo vivo, que el plan transversal común de los médicos residentes de cualquier especialidad, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que hacer un curso de RCP básica y avanzada. Es obligatorio un curso de RCP básica y avanzada, todos los residentes de cualquier especialidad. Y a mí me parece que eso pues, no es adecuado, que probablemente es excesivo, es caro, y que probablemente con el curso de soporte vital inmediato a muchas especialidades sería mucho más que suficiente, mucho más que suficiente. De hecho, cuando se estaba desarrollando el tema de la troncalidad, tuvimos oportunidad de contactar con personas del Ministerio, no sé si después con el doctor Fernández Lozano han continuado esos contactos, y les trasladamos esta inquietud de que no hay que formar a un patólogo, a un neurólogo, a un traumatólogo en soporte vital avanzado, que hay que formarle en soporte vital, por supuesto, pero probablemente no es necesaria y probablemente incluso es hasta perjudicial, en mi opinión, ese exceso de formación. Como saben, el decreto está suspendido por el Tribunal Supremo y la troncalidad, pues en este momento está en el aire. Otra pregunta es, ¿qué repercusión en salud pública tiene todo este esfuerzo de formación? Porque se hará para ello, ¿no? Lo haremos para que mejore la supervivencia, mejore la RCP realizada por testigos, porque si no, no creo que tenga otro objetivo. Y, bueno, el estudio, ¿cómo lo podemos saber? Pues en base a los registros. Y en base al estudio OSCAR, ya lo ha comentado el doctor Rosell, soporte vital básico por testigos, 18,2% de los casos, si se excluyen los casos
del servicio de emergencias pues sube un poco. Y uso del DEA por testigos pues muy bajo, 3,4, y RCP telefónica también muy bajo, 7%, que es un tema que ya se ha insistido esta mañana y que a mí me parece que es muy importante insistir en la formación dentro de los servicios de emergencia y en la implementación de esta técnica. Por tanto, queda todavía por vencer muchas barreras porque probablemente mucha gente que no está en nuestros entornos considera que la parada pues es una situación ya útil y que la muerte por parada pues se acepta como una norma, ¿no? Y que, como ya se ha dicho, como ha insistido el doctor Ignacio Fernández Lozano, pues a pesar de la relevancia que tiene en salud pública en comparación con otras patologías, pues no tiene la resonancia debida ni a nivel social ni a nivel de las administraciones. Vamos a intentar responder a la última pregunta. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo mejorar? Ya se ha presentado repetidas veces el informe del Instituto de Medicina, pero en cuanto a la recomendación 2, quiero repasarla en cuanto a que insiste en fomentar una cultura de acción que prepare y motive a los posibles testigos. Hay que fomentar a los posibles testigos para que actúen. Hay que implicar a las administraciones estatales y autonómicas, en nuestro caso, tanto a los departamentos de salud como los de educación. Hay que hacer una alianza de las organizaciones formativas, profesionales y de servicios para promover la concienciación, y ahí está el CERP. Ahí están todas las entidades, o deberían estar todas las entidades, pero trabajando a bloque, en común, como equipo. No cada uno a lo mejor por su cuenta, que todas las iniciativas son buenas, pero probablemente hay que buscar todavía más coordinación, más cooperación. Esto es misión de todos. No hay por qué intentar cada uno tener protagonismo especial. El protagonismo lo tienen que tener las víctimas y para ello hay que trabajar en equipo. Establecer requisitos en la graduación en la educación primaria y secundaria, sigamos los ejemplos como hay en Dinamarca, alentar a los empresarios a la formación de sus propios empleados y orientar a población de riesgo, como son los mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas y fundamentalmente a sus cuidadores. Y como hemos visto en ese estudio que se refería a la RCP por testigos, donde la población había un porcentaje alto de personas de raza negra, pues probablemente orientarnos también a zonas con menor nivel social. Ha comentado también el doctor Rosell las recomendaciones de la estrategia de la cardiopatía isquémica del Sistema Nacional de Salud, en la que participamos activamente en este apartado y que en sus conclusiones, todavía no presentadas, no sé si va a quedar obsoleto para cuando se presente, pues hablaba de los registros, incluso de que la parada cardíaca fuese de declaración obligatoria, y también de promover la educación de la población en la escuela, a los familiares de pacientes con enfermedades de riesgo y a los servicios de emergencias no sanitarios. Ya se ha insistido aquí, como hay zonas donde están formadas la policía local o otro tipo de servicios de emergencias no sanitarios. Por supuesto, también desarrollar programas de acceso público con una legislación que reduzca requisitos, despenalice explícitamente y que sea uniforme para todas las comunidades autónomas. Realmente es que cuando lo leo y veo cómo siguen saliendo algunos de los nuevos registros, realmente me desanimo bastante. Y luego, en cuanto a los servicios de emergencias, pues la RCP telefónica, reducir sus tiempos de respuesta, entrenamiento específico, protocolización, centros útiles, se ha comentado repetidamente a lo largo de estos días. Insisto, la formación en las escuelas creo que es algo muy importante, que deberíamos conseguir también en España y que es muy fácil y que además, formando a los propios miembros del cuadro escolar, como pueden ser los propios maestros, sería muy fácil. Ya lo planteaba la AJA en el año 2011, ya la OMS en el año 2015 lo acepta y lo presenta como algo muy importante y que debe hacerse a lo largo de todo el mundo.
También se ha presentado aquí repetidas veces la cadena de la supervivencia y se ha presentado que es muy importante todos los eslabones, por supuesto, pero el primero y el segundo lo son muy importantes. Pero en todos y cada uno de ellos es muy importante la formación. En el primer eslabón, formación de la comunidad. En la RCP temprana por testigos, formación de la comunidad, de los operadores telefónicos, desfibrilación temprana, instalación de DEAs, pero también formación de los servicios de emergencias no sanitarios y los programas de acceso público a la desfibrilación. La formación en ese cuarto eslabón que tiene el AJA de la cadena de supervivencia y que a mí también me parece importante en cuanto al soporte vital avanzado y la labor de los servicios de emergencia, la formación y la recertificación de los profesionales. Y tratar de diferenciar dos aspectos. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el concepto de autoprotección. Porque se habla mucho de cardioprotección, que hay que poner desfibriladores en muchos... Efectivamente, que hay que poner desfibriladores, que hay que cardioproteger. Pero fundamentalmente lo que hay que conseguir es que la ciudadanía se autoproteja. Y para autoprotegerse lo que tiene es que estar formada en qué es lo que tiene que hacer. Y que tiene que hacer algo y que tiene que intervenir. Por supuesto que la formación también en los servicios de emergencia. Ya termino. Concluyo en que la formación de la población en España creo que es insuficiente. Por no entrar en la formación de los sanitarios que no tienen que ver con la emergencia y los cuidados críticos. Y por no hablar de la formación o la organización dentro de los hospitales donde yo trabajo, que, como comentamos muchas veces, es mucho más probable que tengas posibilidades de sobrevivir si tienes una parada cardíaca en la calle que si la tienes dentro de un recinto hospitalario. Hay falta de coordinación entre las entidades formadoras. Hay falta de implicación de las administraciones en la formación ciudadana. Yo creo que es necesario un sistema de acreditación unificado de todas las actividades formativas. No hay manera, y ahí tiene un papel importante el CERP. Cada uno quiere dar su papelito, su diplomita, pero yo creo que si esto se unifica, si el CERP consigue, lo que veo difícil, por supuesto, pero ser el centro referente en resucitación cardiopulmonar. Hay que establecer un catálogo unificado de actividades. No puede ser que cuando se les piden las actividades que hacen las entidades del CERP, unos hagan un tipo, otros, o unos hagan 30, otros hagan 30 modelos y otros hagan 2. Hay que orientarse hacia colectivos específicos, como ya he referido. Y como se dijo, y como creo que dijo ayer el doctor Perales, es necesaria una colaboración nacional, pero en muchos aspectos y sobre todo en formación que debe ser a través del CERP. Falta una clara estructuración de la formación en las profesiones sanitarias, por lo menos en lo que es en la formación de especialistas, y falta un conocimiento y análisis de la repercusión de la formación sobre los resultados en salud de una estrategia comunitaria clara frente a la PCR, a la parada cardíaca. Es necesario seguir registrando qué es lo que pasa. Gracias al doctor Rosell y a todos los investigadores del Oscar de los servicios de emergencia, podremos saber si lo que se hace cambia las cosas o no. En resumen, más formación, más coordinación, más Consejo Español de RCP y más Registro Español de Parada Cardíaca. Muchas gracias. Gracias, Juan. También se ha dicho varias veces que los niños tienen algunas peculiaridades y, por lo tanto, Ángel Carrillo nos va a decir en qué situación hay algunas controversias en el campo pediátrico. Cuando quieras. Bueno, empieza mi presentación con algunos temas para debate en pediatría. Y yo quería hacer dos recomendaciones para empezar esta presentación. La primera es que el debate no es estar en contra. El debate es presentar. Segundo, es que yo estas
pensamientos y estos debates que voy a tener con algunos temas que están debatidos, no lo haría en un sitio que no fuese este. No crearía confusión entre las personas que están aprendiendo la reanimación. La reanimación, tal cual la estamos haciendo con las diferentes normas, han demostrado que, lejos de conseguir los objetivos finales, hemos mejorado. Entonces, los objetivos de las recomendaciones del año 2005 se basaban en buscar evidencias científicas, querían obtener, tras una metodología que fuese exhaustiva, laboriosa y bien estructurada, para elaborar, que así se elaboraron, unas recomendaciones que fueran consensuadas y simplificadas. ¿Y qué se pretendía con esto? Pues estudiar algunos de los temas también que fueran más concretos y que más preocupasen en la reanimación pediátrica. En realidad, lo que se pretendía, en definitiva, era que la parada cardíaca en pediatría sigue teniendo una alta mortalidad y que la mejoría de las maniobras de reanimación supondrían una mejor supervivencia. ¿Cuáles son los problemas que tienen las recomendaciones internacionales? La primera es que no se consiguieron evidencias científicas, aunque se buscaron, y posiblemente porque sean difíciles de obtener los datos a falta de lo que tantas veces se ha dicho aquí, de buenos registros. Entonces se ha basado sobre todo en opiniones de expertos en la materia, o persisten también las dificultades en la unificación de las normas entre adultos y niños. Pero no es solo ahí. No se han obtenido un consenso de unificación. Existen discordancias entre los diferentes componentes de lo que es el ILCOR. Entonces, no sé si nos tendremos que plantear, efectivamente, si esto está pasando, cuál es la norma buena. ¿Por qué no todos tenemos una sola norma? Como veis, en las diferentes publicaciones, en la pediatría hay diferentes partes, tanto en las muestras europeas como en las de otros países. Vamos a hacer un poco situaciones que yo he pensado de que están publicadas y que enseñamos a nuestros alumnos en los cursos para que realicen la resucitación pediátrica y que vienen ahí y que yo creo que conviene pensar en ellas con una autocrítica constructiva. Hay que seguir haciéndolas, sobre todo cuando las enseñamos, pero tenemos que pensar si no podrían ser mejorables. Y vamos a hablar, por ejemplo, de qué es esto de la palpación, si es mejor la palpación del pulso o los signos vitales, cuál es la secuencia mejor, si la apertura de la vía aérea, ventilación y circulación, o circulación, apertura de la vía aérea y ventilación. ¿Cómo es la calidad del masaje cardíaco? ¿Cómo conseguimos una mejor calidad? ¿Cuál debe ser la relación masaje cardíaco-ventilación en pediatría? El uso del DEXA en pediatría. ¿Tenemos que usar siempre el DEXA en pediatría? Y desobstrucción también de la vía aérea son los temas que me refiero a la básica. La palpación del pulso y los signos vitales, está claro que nosotros en pediatría argumentamos de que, sobre todo los profesionales con experiencia pediátricos, no solamente tratamos a los pacientes en parada, sino que tratamos a los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Es decir, en la bradicardia severa con signos de mala perfusión, nosotros recomendamos tratarlos. Evidentemente, para eso tendremos que saber si el pulso es menor de 60 por minuto o no, pero evidentemente esto tiene también sus problemas. Es una maniobra complicada, no es una maniobra sencilla y muchas veces se sobrepasa los 10 segundos, cosa que es intolerable. No es un método fiable como único método y como único parámetro para determinar la situación de la ausencia de pulso, y lo que hace es que una parte importante es que puede retrasar de manera importante el inicio de las compresiones torácicas. Los signos vitales, sin embargo, no hay tampoco estudios clínicos que hayan probado su fiabilidad a la hora de diagnosticar una parada cardíaca. Se desconoce la capacidad de los reanimadores para determinar estos signos vitales, cuáles son y cuáles no. Se existe el riesgo de aplicar compresiones torácicas a niños que simplemente están inconscientes, pero que no están en parada cardíaca. Y se necesitan, por tanto, estudios clínicos que valoren la capacidad de detección de la parada cardíaca mediante una valoración de los signos vitales, porque posiblemente es mucho más sencillo, evidentemente, que determinar el pulso. Vamos a otro problema. Secuencia reanimación ABC-CAB. ¿Cuáles serían las ventajas de la secuencia ABC en pediatría?
Pues la ventaja en principio no se retrasa el inicio de la ventilación y ya hemos dicho que en los niños las causas respiratorias son mucho más frecuentes que las cardíacas. El corazón de los niños es un corazón a estrenar normalmente y todavía no ha sufrido. No hay que cambiar la enseñanza de las normas que hasta ahora se habían estado enseñando. ¿Y cuáles serían las ventajas de la secuencia CAB? Pues que se disminuye el tiempo en iniciar las compresiones torácicas, que cada vez se recomienda más que se tienen que iniciar cuanto antes. Y se unifica la secuencia del RCP básica con la del adulto. Entonces, en realidad, en este punto se deberían de alcanzar un consenso mundial que, evidentemente, como luego terminaré en las conclusiones, se tiene que basar en buscar evidencias científicas sacadas de los registros. ¿Cuál es la calidad del masaje cardíaco? Las recomendaciones nos dicen que tienen que ser profundas y aunque digan cifras, que si 4 centímetros, que si 5 centímetros, a mi modo de ver eso es inviable. ¿Quién sabe los centímetros que tiene la depresión de un tórax de un niño dependiendo de si es un lactante o es un niño más mayor? Yo creo que eso es complejo. Yo creo que debe de seguir lo sencillo, 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, que además es como se hace con el resto de las edades. Que deben de ser rápidas, que aquí vamos a ver que vamos a tener un problema, que queremos que sean como mínimo 100 o 120 compresiones por minuto. Y luego que la relación compresión-descompresión sea del 50% y que haya una mínima interrupción entre las compresiones. Para ello, evidentemente, es importante, si se dispone, monitorizar la calidad del masaje cardíaco para analizar estos datos y tratarlos de mejorar y seguirnos por lo que nos va diciendo el monitor. La relación masaje-ventilación. Bueno, pues tenemos diferentes recomendaciones. Hay recomendaciones del AJA, hay recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación. ¿Cuál de las dos es la buena? Para un 30-2, 15-2, ¿cuál debe ser la relación masaje-ventilación en los niños? ¿Y es lo mismo en los lactantes? ¿Y es lo mismo en un recién nacido? Me he puesto a pensar en que, si nosotros seguimos las normas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hacemos una relación 30-2, quiere decir que vamos a conseguir aproximadamente 90 compresiones por minuto y 6 ventilaciones por minuto. Esto significa aproximadamente 3 ciclos y, para no entretenerme demasiado, las cuentas ya las he hecho yo, así que os pido que no las hagáis vosotros para poder avanzar, es que si nosotros tenemos que el tiempo inspiratorio que se recomienda en los libros que nosotros enseñamos a nuestros alumnos, dice que el tiempo tiene que ser de 1 segundo para la inspiración. Ese segundo lo que pretende en principio es que el flujo no sea excesivo para disminuir en lo posible la distensión gástrica. Pero luego hay otro tiempo, que es el tiempo expiratorio, y el tiempo expiratorio será el tiempo que va a emplear el reanimador en inspirar él para aportarle la insuflación al niño que va a reanimar. Entonces ahí vemos que claramente vamos a tener en ese tiempo expiratorio, que va a ser 1 segundo, teóricamente, si seguimos las normas, más 1 segundo de que va a tomar el aire, con lo cual quiere decir que aquí nos vamos a plantificar aproximadamente en 2 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la relación 30-2, esto significaría que en el tiempo para la respiración vamos a dedicar 12 segundos. Nos quedan solo 48 segundos para el masaje. Así que no vamos a necesitar 2 compresiones por segundo. Si hacemos la relación 15-2, con los mismos ejercicios que hemos hecho antes, nos encontraríamos con que el tiempo para la respiración serían 24 segundos. Claro, es el doble que en el caso anterior. El tiempo para el masaje nos quedan 36 segundos. Si nos quedan 36 segundos, se necesitan 2,5 compresiones por segundo. Es decir, unas compresiones bastante rápidas. Pero no hay estudios comparativos para ello. Entonces, bueno, pues la relación masaje-ventilación, en estos que hemos visto hasta ahora, dice, bueno, pues vamos a cambiar algo los pediatras. ¿Se podría cambiar que en vez del tiempo inspiratorio de 1 segundo fuese un tiempo inspiratorio menor, dependiendo de la edad, para ganar más tiempo para las compresiones? Bueno, pues la verdad es que los que manejamos la ventilación, en los niños, que no es lo mismo la ventilación mecánica que la ventilación, evidentemente, boca a boca,
pues podríamos ver que si ponemos un tiempo inspiratorio de 0,7 segundos y con todos los datos anteriores que hemos visto, pues aproximadamente en esa reacción tendríamos 10 segundos para las ventilaciones. Nos quedarían 50 segundos para el masaje cardíaco, 2 compresiones por segundo. En el caso de la relación 15:2, si queremos conseguir 100 compresiones por minuto, que es nuestro objetivo mínimo, con 12 respiraciones por minuto, a un tiempo de 0,7, veríamos que aproximadamente son 18 segundos los que invertiríamos en la ventilación. Nos quedarían solo 42 segundos para el masaje, es decir, tendríamos que dar 2,5 compresiones por segundo. ¿Y qué pasa además en el caso de los recién nacidos? En el cual, las recomendaciones nos dicen que es 3:1. En el caso de los recién nacidos nos encontraríamos que si queremos como mínimo 100 compresiones por minuto y 30 respiraciones por minuto, tenemos sin embargo la ventaja de que van a ser reanimaciones en el paritorio. Al ser estas reanimaciones en el paritorio, lo vamos a hacer con unos métodos que nos permiten ventilar más rápidamente, bien con el tubo ONT o bien con bolsa de resucitación. Es decir, no lo vamos a hacer boca a boca y, por tanto, el reanimador no tiene que tomar aire. Entonces, el tiempo de respiración también lo vamos a cortar. El tiempo inspiratorio sería de 0,5 segundos, por 30 respiraciones nos dan 15 segundos para las ventilaciones. Y el tiempo para el masaje cardíaco nos darían 45 segundos, con lo cual estamos viendo que siempre nos movemos en todos los masajes cardíacos por encima de las 2 compresiones por segundo. Entonces, bueno, si esto hemos hecho estudios con maniquíes experimentales en animales y estudios clínicos en los niños, pues a lo mejor, no es que diga yo que esto se tenga que cambiar, pero si lo cambiamos a 22, pues obtendríamos las 100 compresiones por minuto, 10 ventilaciones por minuto, que es lo que parece que se recomienda, serían 5 ciclos y conseguiríamos aproximadamente que el tiempo para la respiración fuera de 15 segundos y el tiempo para el masaje de 45 segundos, con lo cual nos quedaríamos más de las 2 compresiones por segundo. ¿Y qué pasa con el DESA en pediatría? El porcentaje de ritmo desfibrilables en los niños es menor del 10%. El DESA puede retrasar la RCP básica. El DESA no es una prioridad en el protocolo de la RCP básica ni en la formación de la RCP básica en pediatría, aunque sistemáticamente se enseña, claro que sí. Y además estamos viendo de que empiezan a aparecer nuevos dispositivos en los cuales pueden, al mismo tiempo que se están haciendo la reanimación, se puede aplicar para ver estudiar el ritmo que tiene el paciente. En los niños no debería abandonarse nunca la RCP para ir en busca de un DEXA, salvo la sospecha de una parada cardíaca que fuese una arritmia ventricular, y siempre que el DEXA estuviese cercano y accesible. Si no, los tiempos que podemos perder en poner el DEXA para solamente el 10% de las resucitaciones, podríamos que en el otro 90% se estuviese haciendo mal. ¿Y qué pasa con las maniobras de destrucción de la vía aérea? Pues que no hay novedades en las últimas recomendaciones. Los algoritmos de la obstrucción no han cambiado. No hay evidencias tampoco de qué maniobra de las que hacemos es la mejor. ¿Son mejor los golpes en la espalda? ¿Son las compresiones abdominales? ¿Son las compresiones torácicas en el niño más pequeño? No hay ninguna secuencia que sea mejor que la otra tampoco, y eso tampoco está demostrado. Entonces vemos que además los algoritmos son demasiado complejos. Cuando damos los cursos nos damos cuenta de las dificultades que tienen los alumnos para comprender estos tipos de maniobras, sobre todo en el caso del lactante, como estáis viendo ahí en la diapositiva, en el que tenemos que sujetar al niño sobre nuestro brazo, e inclinarle para que la cabeza esté más baja que el tronco, el darle primero los golpes en la espalda, darle la vuelta, comprobar si tiene el cuerpo extraño a la vía aérea. Eso es, la verdad, es que muy complejo. Entonces, hay algunos algoritmos que son demasiado complejos para enseñar, pero son muy complejos para que luego los alumnos los recuerden. Y claro, si no los recuerdan, ¿cómo los van a aplicar? Deberíamos de pensar en ver si hay alguna maniobra que fuese más sencilla y que fuese más fácil de recordar y más fácil de aplicar. Entonces, sin embargo, es difícil hacer estudios clínicos y de diseñar modelos tanto experimentales como de desobstrucción de la vía aérea, como en maniquíes. Y, por tanto, esto va a ser difícil de solucionar, pero yo creo que es un campo, evidentemente, que nos tenemos que plantear de estudiar. Y ahora vamos a la RCP avanzada. En la RCP avanzada, ¿qué pasa con el manejo de la vía aérea?
¿Es necesaria la intubación y es segura la intubación? ¿Aportan algo los nuevos dispositivos de visualización aérea para mejorar en la ventilación? ¿Qué debería monitorizarse? ¿Cómo debería controlarse la calidad y la eficacia del RCP? ¿Cuál es la utilidad de la adrenalina? Me dejo algunos, porque si empezamos a hablar del bicarbonato. ¿Y qué antiarrítmicos en los ritmos refractarios a la desfibrilación deberían utilizarse? Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Manejo de la vía aérea. Fuera del hospital, intubar se ha demostrado que no es mejor que ventilar con bolsa y mascarilla. ¿Quiénes intuban además? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo ventilan? ¿Intuban los paramédicos? ¿Intuban pediatras sin experiencia? ¿Intuban anestesistas, intensivistas? ¿Quién intuba? ¿Van a dejar la vía aérea para que venga el experto y se la encuentre en buenas condiciones para intubar? ¿En qué pacientes se utiliza y en qué condiciones? Y dentro del hospital, la intubación se asocia a una menor supervivencia. Claro, en esto seguramente haya muchos sesgos, porque es lo que decimos. Los pacientes que han recibido 4 dosis de adrenalina sobreviven menos, claro. Se le ha sido la parada súper larga para llegar a la 4ª dosis de adrenalina. Entonces, en eso dice, no, es que la supervivencia es menor, ¿no? Pero lo cierto es que hay estudios que demuestran, como este que presento aquí, en el cual, en revistas de publicación en niños en el 2016, con un número de 1.500 niños, se demostró que la recuperación del pulso prácticamente no varía entre los intubados y los no intubados. Y la supervivencia prácticamente es igual entre los intubados y los no intubados. Y la buena capacidad funcional prácticamente es la misma. Entonces, la intubación, sabemos además que por las personas no expertas puede estar mal la indicación de la intubación y además puede, si tiene alguna dificultad de hacerla, incluso provocar la parada. ¿Quién debe intubar? ¿Cómo se debe de realizar la técnica? ¿Quién debe de aprender? Entonces, volvemos un poco a la presentación anterior. ¿Qué cursos debemos de hacer de RCP para la mayoría de los profesionales? ¿RCP avanzada o RCP intermedia, que llamamos los pediatras y vosotros inmediata? En la Comunidad de Madrid, los residentes de pediatría y las enfermeras de pediatría reciben un curso de RCP avanzada pediátrica. Esto a mí me parece un despilfarro. Nosotros en los hospitales ya hemos cambiado. A los médicos que hacen guardia no les enseñamos el curso de avanzada. Evidentemente el curso de avanzada puede ser para los intensivistas, anestesistas, enfermeras que trabajen en la UBI, enfermeras que trabajen en los quirófanos, pero el resto del personal consideramos que con la RCP intermedia sería suficiente. ¿Cuál es el manejo de la vía aérea, el RCP avanzada con videolaringoscopios y otros dispositivos? Pues bueno, porque claro, es mejor la visualización de la glotis, pero enlentece el procedimiento de la consecución de la vía aérea. Hay pocos datos en RCP pediátrica, todavía hay pocos datos. Pueden evitar, y eso sería una gran ventaja, el manejar la vía aérea sin interrumpir las compresiones torácicas. Y existen múltiples dispositivos, por lo cual cada uno se tendría que aprender el dispositivo que tiene a su alcance. Se necesita un aprendizaje y no son suficientes los modelos que existen para hacer simulacros en modelos simulados ni en animales, porque la vía aérea, efectivamente, bueno, pues nos puede servir para manejar el videolaringoscopio, pero la vía aérea del cerdito no tiene nada que ver con la vía aérea humana. Entonces, las recomendaciones prácticas, yo diría que lo fundamental es dominar la técnica de ventilación con bolsa y mascarilla, que las personas sin experiencia no deben intentar la intubación, que es deseable que los profesionales aprendan el uso del videolaringoscopio, pero es deseable, siempre que se tenga, evidentemente, en el futuro posiblemente sea más frecuente, y que el abordaje secuencial ha de tener en cuenta tanto las características de los pacientes, qué tipo de pacientes, en qué lugar nos encontramos y cuál es la experiencia de los reanimadores. No todo el mundo, evidentemente, debe de intubar. Y vamos a monitorizar cómo comprobamos la eficacia de la reanimación, porque de ahí sí podemos aprender. Existen varios parámetros que lo vamos a ver, que es dispositivos que todos ya, algunos tenemos a nuestro alcance, que nos van a servir para ver los tiempos transcurridos, la calidad de las compresiones, la calidad de las ventilaciones y de la oxigenación, si ha habido interrupciones, si no las ha habido, y cuáles son las secuencias de acciones y cuáles son las guías. Con este tipo de dispositivos, lo que nosotros hemos podido comprobar que después se puede hacer un debriefing de todo como ha sucedido entre médicos, enfermeras y auxiliares para aprender y
obtener datos y mejorar nuestras maniobras de resucitación. Si no tuviéramos estos datos en papel y con datos numéricos, sería mucho más difícil. ¿Son imprescindibles? También, eso solamente lo disponemos los que trabajamos en los servicios de emergencia o en las unidades de cuidados intensivos, medir los datos hemodinámicos, presión venosa central, la curva de presión arterial y la ecografía, como se ha dicho aquí. El estudio de la CO2 expirada evidentemente es otra de las recomendaciones, y la osimetría cerebral, como también se ha dicho, por tanto no me voy a entretener más aquí. ¿Y qué pasa con la adrenalina? La adrenalina se ha demostrado en algunos estudios, como veo aquí, es que hay para todos los gustos, ¿no? Nos encontramos que cuando la adrenalina en algunos trabajos se ha administrado en niños en ritmos defibrilables, pues resulta que parece ser que se recomienda que no se dé pronto, sino que se dé algo más tarde. Sin embargo, en otros niños con actividad eléctrica, o sea, con ausencia de pulso, en paradas cardíacas con ritmos no defibrilables, sin embargo, parece ser que la adrenalina cuanto antes se aplique mejor. El tiempo de la adrenalina aumenta la supervivencia en las paradas cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿La damos pronto? En algunos protocolos se da después de la segunda desfibrilación, en otros después de la tercera. ¿Cuál es la buena? Y luego es otro el intervalo, cada 3 minutos. Cuando hay estudios que parecen demostrar que posiblemente si se aplica en tiempos un poco más largos, posiblemente los resultados son mejores. No quiere decir que todos estos trabajos que yo estoy poniendo aquí tengan la razón, porque siguen siendo opiniones de expertos. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos tendríamos que plantear si es mejor utilizar la adrenalina más precozmente, no después de la tercera desfibrilación, y a intervalos a lo mejor algo mayores, como se hace ya en la desfibrilación, que no se hace cada 3 minutos habitualmente porque no da tiempo, sino que a lo mejor 4 o 5 minutos. ¿Y qué antirrítmicos utilizamos en la taquicardia ventricular y en la fibrilación ventricular refractaria? Pues en la norma del 2005, amiodarona o lidocaína. En el 2010, amiodarona. En el 2015, amiodarona o lidocaína. En el 2016, amiodarona o lidocaína. O ninguna, o ambas. Es que todos estos trabajos existen. Ahí va, pues vaya un lío, ¿no? ¿Qué hacemos de verdad? Pues bueno, pues hay trabajos efectivamente en los cuales nos dicen unos y otros. Aquí, por ejemplo, en esta tabla que pongo en la diapositiva, se ve cuál es la supervivencia al alta en unas paradas presenciadas pediátricas con la amiodarona y con la parada cardíaca con lidocaína. Vemos que prácticamente los resultados son los mismos. Pero claro, todavía es que con un placebo casi llega. ¿Y la parada en presencia de los servicios de emergencia? Pues ahí está claramente que cuando llegan los servicios de emergencia, llegan pronto, efectivamente, pues la supervivencia es mayor con la amiodarona, en principio, sin que sea mucho mayor, pero un 40% prácticamente contra un 23%. Entonces, bueno, como vemos, existen unos campos en los cuales todavía tenemos bastante que discutir. Y decimos, bueno, si esto es así, ¿cuál cogemos? ¿Las normas del AJA o las normas que lo dicen que después de la segunda desfibrilación o la del Consejo Europeo de Resucitación? ¿Cuál es la buena? Pues tendremos que, evidentemente, volver a lo de siempre, valorar los estudios, a ver si somos capaces de mejorar las evidencias científicas. En conclusión, y para terminar, a pesar de los resultados de la RCP pediátrica, han mejorado bastante en los últimos años. La mortalidad sigue siendo muy alta, como vemos en este estudio, en diferentes medios, en los cuales vemos que la recuperación en los hospitales llegan al 80% prácticamente, y de esos se dan de los que han sobrevivido, aproximadamente el 45% se le da de alta del hospital, y de esos prácticamente el 90% están sin daños neurológicos importantes. Pero de todas maneras, acabo de decir, y eso hay todavía muchos temas debatidos en la RCP pediátrica. Es necesario perseverar en los estudios con maniquíes experimentales y clínicos para buscar evidencias científicas y no basarnos solo en lo que nos dicen los expertos, porque nos pueden confundir. Y basándose en estos criterios científicos, si llegamos a unas conclusiones que sean más fidedignas, evidentemente deberíamos de tener un solo protocolo de reanimación y no varios protocolos. Gracias.
Gracias, Ángel, por ajustarte también al tiempo, como todos. Así nos puede quedar cuarto de hora o 20 minutos para escuchar vuestras opiniones o que vosotros preguntéis alguna duda que tengáis. Bueno, dos cosas. Lo primero, dar las gracias por habernos permitido escuchar estos días tanta información y tanta información valiosa. Yo me dijo a López Mesa, porque en la guía del año 15 recomienda la formación y liderazgo para todos los rescatistas o socorristas, como lo queramos llamar. Y me gustaría saber cómo desde el RC se está proponiendo, cómo se está afrontando precisamente el liderazgo de estos socorristas, porque muchos de ellos están en la calle y la gestión del escenario es una preocupación. En los cursos, sobre todo en los cursos que siguen las recomendaciones del RC, y luego en el curso de soporte vital inmediato, en el que probablemente más he incidido en este aspecto, pues lo que se incide es en el trabajo en equipo y el liderazgo. El trabajo en equipo considera que todo el mundo es importante y todo el mundo tiene algo que aportar. No tiene que estar cada uno simplemente para una tarea y no comentar aspectos que le parezcan que se deban hacer. Y el liderazgo en general pues es algo que, como el liderazgo en líneas generales y aplicado a otros ámbitos, siempre lo tiene que asumir inicialmente alguien que dentro del equipo sea considerado un líder. Y, por tanto, eso es lo que habrá que transmitir en los cursos. Ya, pero ¿cuánto carga horaria le dedican a eso? Nosotros, ¿qué carga horaria se dedica a eso? Nosotros en la universidad estamos comprobando que el problema es que se encuentra un socorrista normalmente y una serie de observadores que pueden echar una mano en algo. Pero eso tiene que estar muy pautado, es decir, crear un sistema. ¿Cómo se crea el sistema directamente desde la formación? ¿Cuánto tiempo le dedican ahí? Yo no lo sé. Si alguien en la mesa lo puede contestar. Exactamente, no precisamente en los cursos, yo creo que es verdad, no se le dedica mucho tiempo. Claro, se le dedica más bien poco. Hemos trabajado con docentes directamente de la Facultad de Educación y nosotros dedicamos 6 horas al liderazgo. Porque es que hay que repetir, tenemos que enseñar exactamente a decir las cosas. Creo que es importante que le dediquemos tiempo a eso. Porque son gente que se encuentra en la calle y se puede encontrar situaciones favorables o muy desfavorables por la mala actuación de la gente. En cualquier caso, gracias. Gracias a ti. Durante toda la jornada hemos estado escuchando al doctor García llamando a un protocolo nacional, a Ignacio Fernández llamando a un plan nacional, y ahora estamos viendo que España está como el último en lo que lleva formación de los otros países. ¿Cree que a lo mejor la falta de legislación estatal en cuanto al uso del desfibrilador y formación puede ser uno de los problemas de que estemos tan a lo último? Para mí la pregunta. Efectivamente, o sea que la legislación en ese sentido, o no la legislación, la intervención de las administraciones en cuanto a temas de formación, pues no hemos sido capaces de sensibilizarles en ese sentido. Tampoco quiero que quede la sensación que es que somos los últimos de la fila en todo, O sea, que tampoco quiero transmitir esa sensación y que haya un pesimismo. Es decir, nosotros tendremos que mirar a los mejores o los que lo hacen mejor e intentar aspirar a llegar a eso. Eso no quiere decir que seamos los últimos de la fila. Y en cuanto a lo de las administraciones, pues resulta muy difícil, primero por la formación en España política, la distribución política que hay, con distintas responsables o 17 responsables al respecto, a pesar de que haya un consejo interterritorial y pudiesen unificarse cosas. Y un ejemplo al respecto pues son los decretos de desfibrilación, ¿no? Es decir, que las administraciones siguen considerando que un desfibrilador es un dispositivo médico cuando no lo es, cuando realmente es un elemento de seguridad del ciudadano. Entonces, pues ahí nos encontramos con un escollo, pero probablemente ahí es donde tenemos que tener, y yo insistía, un papel el Consejo Español de RCP, donde se tiene que aunar fuerzas y no cada uno mirar por su protagonismo. Me refiero a me refiero a las entidades del Consejo
Y entiéndanme como una crítica, pero es que lo es. Hola, buenas tardes. Soy Raquel, médico del SUMA 112. Mi pregunta va dirigida al doctor Carrillo. Vaya por delante mi agradecimiento de la exposición, ha sido muy clarificante, desde luego. En este sentido, lo que yo quiero decir es que en medicina extrahospitalaria, desde luego es una asignatura pendiente la reanimación avanzada cardiopulmonar infantil y pediátrica y neonatal. Los niños nacen en sus domicilios, los niños no se ahogan en las piscinas, los niños tienen arritmias en los campos de fútbol. Entiendo que usted puede considerar un despilfarro la formación a nivel hospitalaria de enfermeras y de residentes, pero creo que en este sentido la formación a nivel extrahospitalaria en RCP avanzada va a seguir siendo una asignatura pendiente si tenemos esa actitud en cuanto a los formadores. Gracias. Oye, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que yo cuando he hablado no estoy hablando de los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia, evidentemente, tienen que tener una formación avanzada. Estoy hablando de los médicos de planta de los hospitales. Estoy hablando de los residentes de pediatría general, no de los residentes siquiera que van a hacer su especialización en cuidados intensivos, que sí le tienen que hacer la de avanzada o anestesia y reanimación. Pero luego a mí me parece que la Comunidad de Madrid, que es el ejemplo que he puesto, sería muchísimo mejor que, dado que el dinero es limitado, sería mejor que se garantizase la formación de todos los residentes y de todas las EIR en pediatría para hacer cursos de RCP intermedia. Si serían más cursos, sería muchísimo mejor y va a ser mucho más fiable. Sabiendo además, otro de los problemas que tenemos es el olvido. Y es que esos cursos sería mejor, en vez de hacer cursos de reciclaje, y hacer más cursos en que no solamente se hiciera un curso, sino que se podía hacer un curso para los residentes en el primer año y se podía hacer en el segundo año y antes de marcharse. O sea, sería mucho mejor eso que no hacer un solo curso al principio o al final de la residencia de RCP avanzada que seguramente se le va a olvidar antes de que lo pueda aplicar. No me estoy refiriendo a los servicios de emergencia. Evidentemente, los servicios de emergencia, a mi modo de ver, tanto médicos como enfermeras tienen que saber hacer la RCP avanzada. Yo creo que ha introducido un elemento que se ha dicho poco a lo largo del día de hoy, que es el concepto del reciclaje, ¿no? Y la formación inicial está muy bien, después no hay tantos paros y menos en según qué sitio como para asegurar, ¿no?, que aquello que has aprendido lo estás haciendo. Y creo que esto hay que trabajarlo mucho. Yo siempre pongo como ejemplo los bomberos, ¿no? Los bomberos dedican mucho tiempo a las simulaciones habitualmente, porque no las hacen tanto y por lo tanto tienen que trabajar cuando no las hacen para que cuando llegue el momento se hagan, ¿no? Había una pregunta. Sí, buenas tardes. Soy Félix Naranjo, enfermero militar actualmente destinado en la base aérea de Zaragoza y quería por favor al doctor López hacerle, si me permite, una corrección para bien. El número que usted ha dado de formación anual está muy de lejos erróneo. En la Escuela Militar de Sanidad, aquí en Madrid, Carabanchel, al lado de Gómez Ulla, todos los años se imparten numerosos ciclos formativos de instructores en soporte vital básico, avanzado y combate. Y nosotros, en nuestras unidades, impartimos esos mismos cursos. Todo el personal del Ejército del Aire que sale a unidades de zona de operaciones debe recibir instrucción de combate y dentro de esa instrucción lleva un soporte vital básico. Solo al año unas 2.000 personas en la base aérea de Zaragoza son formadas en soporte vital básico. No constan. Además, le diré, yo mismo y compañeros enfermeros que nos gusta la formación, hace ya muchos años que vamos a colegios y a los niños de 10 a 16 años impartimos RCP básica y nos lo pasamos estupendamente. Y eso tampoco consta. Pero seguro que hay mucha más formación de la que usted ha dado hoy ahí. Yo no lo dudo, gracias por la información. Yo no sé si no me he explicado bien. Es decir, yo lo que he presentado es los datos que las entidades del Consejo Español de RCP presentan como personas formadas. Si hay otras entidades, la Escuela de Sanidad Militar hace cursos a veces acreditados por la SEMICIUC. Si la SEMICIUC no ha presentado esos casos como personas formadas, pero la SEMICIUC sí es parte del Consejo y sí
en teoría debería aportar los datos que presente de personas formadas. Es decir, si son cursos acreditados por entidades del Consejo, pues están dentro de lo que yo he podido revisar. Que se hacen muchas más cosas en España, estoy seguro, pero también creo que la formación tiene que tener un paraguas de acreditación para que asegure calidad. Y la calidad pues la aseguran, en principio, y yo lo entiendo así, las entidades que forman parte del Consejo. Buenas tardes. Me llamo Adolfo Ferrero, soy técnico de emergencias y formador. He tenido 20 años en una escuela infantil. Llevo 10 años como soporte vital. En 10 años, últimamente he repasado datos, he hecho unas 4.500 intervenciones y milagrosamente ninguna ha salido mal. Porque nadie me ha dicho lo que hago mal. Es imposible. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la intervención, los soportes vitales básicos, los técnicos de emergencia, si nadie nos dice lo que tenemos que corregir y mejorar? En 10 años nadie me ha reciclado nada. Una vez se atrevieron a venir a darme un curso de primeros auxilios de 10 horas. Creo que tenemos un problema muy gordo. Los técnicos de emergencia nos han formado personal que no han subido nunca a una ambulancia, en la mayoría de los casos. Es una tragedia, porque luego nos vamos a la calle, titulados. Les sugiero, por favor, que le metamos mano a ese asunto porque es importante. Respecto a la educación infantil, ni los técnicos superiores de jardín de infancia, ni los técnicos de grado medio de jardín de infancia, ni pedagogía, ni magisterio, ni los cuidadores de comedores escolares están formados en primeros auxilios. Eso es imposible. Estamos locos. ¿Cómo es posible que la gente que está con los niños no sepan hacer primeros auxilios? Si hay que empezar por ahí. ¿Para qué sirve que venga un soporte vital avanzado a los 15 minutos si los que están con ellos no saben hacer nada? Igual no lo tenemos que plantear. Muchas gracias. Yo quería comentar un momentito por lo de los niños y enseguida termino. Hay muchos estudios ya que se han hecho en sitios donde se ha planteado de cuándo empezar a enseñar a los niños. Y hay en algunos sitios, por ejemplo en Asturias, donde en algunos centros se han enseñado a niños en edad preescolar. ¿Y qué les enseñan? Una canción en la que se aprenden el 112 y la van cantando a su casa. Y sus padres aprenden lo que es el 112. Y luego tenemos el ejemplo, como se ha dicho esta tarde aquí, de que una niña de 8 años salva a su abuelo porque sabe, no solamente le han enseñado qué es el 112, sino sabe cómo se llama el 112 y qué hay que decir cuando se habla con el 112. O sea que, evidentemente, y eso todavía hasta los 12 o 13 años, efectivamente, no empezarán a dar masaje. Pero toda esa enseñanza que se va cogiendo en esas edades va calando con la idea de la resucitación desde los 6 años de edad. Yo, por alusiones, bueno, Juan ha presentado el programa que tenemos en Cataluña sobre soporte vital a las escuelas y este programa empezó con dos premisas muy concretas. Quien puede enseñar mejor a los niños son sus docentes. Y esto no había ninguna duda, ¿no? Y los docentes así lo entendieron y vosotros conocéis a los docentes, son gente muy ordenada que hace las cosas y las repite y las enseña de una manera muy clara. Y por lo tanto no tiene ningún problema. Esto era una parte, la otra es que fuera sostenible. Y para ser sostenible lo tienen que hacer ellos dentro de su estructura docente, con sus, en fin, con su currículum, con todo. No puede ser que un año que pretendan formar a la gente, ahora vamos a ir y iremos allí, ¿no? Es igual, cualquier servicio de emergencias o Cruz Roja o quien sea, porque va a ir un año o 2 o 3, pero después pasará cualquier cosa y ya no va. Y en cambio los docentes están siempre. Y esto, encima de todo ello, no representa ningún coste adicional. Y por lo tanto es perfectamente sostenible. No tienes que hacer nada más, ¿no? Enseñar a los niños a la edad de los 14 años que tienen las hormonas por donde las tienen. A los 4, si normalmente en 6 meses no se acuerdan de nada, estos a los 2 días no se acuerdan de nada. Y hay estudios suficientes que es una buena voluntad, pero tiene muy poca eficacia. ¿Quedaba alguien? Sí, hola. Mi nombre es Pablo, soy médico del Servicio Extremeño de Salud
Y mi pregunta, bueno, agradecer a los ponentes, ha sido muy interesante todo, pero mi pregunta va para el doctor Rosell. Es una inquietud que yo tengo, me interesa muchísimo su opinión, porque yo trabajé en el Oscar hace unos años recogiendo datos y tal. Me hacía una pregunta yo que no tengo muy claro si usted considera pertinente o no, y como el Oscar está vivo, a lo mejor, bueno, yo por ejemplo, cuando recogía los datos, yo creo que podría, hay mucha diversidad, ¿no? Los servicios de emergencias en España, cada uno tiene un modelo y hay muchas cosas que no se puede entrar a valorar, pues la formación que recibe cada sitio, pues a lo mejor el SAMUR de Madrid y el SUMA, pues mucha más, no lo sé, eso no se puede valorar y no se puede medir si redunda en una mayor supervivencia, en una mejor acción de las cosas o tal, pero sí que a lo mejor yo me planteaba algo mucho más grosero, que es, hay modelos de UBI móvil con un solo técnico. Y yo en aquel momento trabajaba con dos y yo decía, son unos héroes, porque realmente, antes lo decía el doctor Virgilio Corral, es que yo algunas veces he dicho al minuto, decir, es que estás cansado, cambia. La gente que trabaja con uno solo, verdaderamente son héroes. Entonces, no sé si se podría, si es interesante, si se podría añadir ese dato, si pudiera ser interesante, o si a usted le parece irrelevante, porque es verdad que el Oscar está buscando otra cuestión, ¿no? Eso. Sí. Es sin duda un factor, ¿no? Un factor que influye en la calidad de la reanimación. El problema es que para poder de verdad tener resultados en los que puedas afinar tanto, hay tantos factores confundentes a la hora de recoger información que yo no me atrevería a, digamos, a decirlo de una forma metodológicamente correcta, ¿no? Si recogiste datos, recuerda que entre otros los problemas que tuvimos fue de entrada definir el criterio de inclusión de caso, ¿no? Empezamos por ahí porque cada uno opinábamos de una manera, ¿no? Luego es verdad que los sistemas son distintos. Hay algún sistema que trabaja en 2 escalones, hay algún sistema que tiene, digamos, sus peculiaridades en cuanto a que atienden un número de paradas que son vistas primero a lo mejor en centros de salud, en fin. Hay una serie de factores tan importantes que inciden digamos, en la asociación final con el resultado, con el pronóstico del paciente, que resulta muy difícil valorar no ya la presencia de un técnico o dos, sino el conjunto de la calidad de la RCP que hace el equipo de emergencias, ¿no? Hay variabilidad, no lo hemos publicado, estamos trabajando, hemos hecho el primer modelo estadístico y bueno, estamos explorando a ver de qué manera poner los datos encima de la mesa, porque uno de los compromisos de Oscar fue que solo se iban a ofrecer datos globales, fue uno de los criterios claves para que las diferentes administraciones quisieran trabajar, y los datos generales los tienen todas las administraciones sanitarias y luego cada servicio sanitario tiene los suyos propios. Es decir, cada servicio sanitario elaboramos un informe concreto que se tramitó a las diferentes consejerías a través de las direcciones de los servicios sanitarios. Cada servicio puede compararse frente a la media, frente al informe general, ¿no? Realmente lo que sí estamos intentando ver es esa estandarización que recomienda ahora Ustein, que es lo de usar el grupo Ustein comparador y el grupo de peor pronóstico, para ver si de una manera, aunque sin llegar a hacer un análisis de propensión, ¿no?, de manera que estandaricen los pacientes, al menos que estandaricen los grupos de pacientes para ver si hay diferencias entre unos servicios y otros, ¿no? Eso es un dato que espero que podamos poner encima de la mesa con la suficiente cintura y sentido común para que no levante ampollas, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta, no me atrevería a decirlo. En cuanto a la experiencia personal, porque yo también trabajo en la calle, efectivamente es agotador, es agotador. Y de hecho, en eso estoy muy de acuerdo con Hervigio, lo que decía, ¿no? Mientras no tengamos manera de medir de una forma objetiva la calidad de la RCP, aventuramos una calidad que se supone en cada una de las actuaciones, pero que yo no me atrevería a afirmar. Y la última pregunta del Congreso, de 5 segundos y respuesta de 2. Buenas noches, directo. Para el señor López Mesa, en colación de lo que preguntaba el compañero de la formación, diferentes entidades que quieren tomar su protagonismo dentro del CEE,
se han editado manuales de básica, intermedia y de avanzada. ¿Se van a instaurar para todas las entidades? ¿Se están tomando acciones para que sea así? Eso sería lo ideal. Menos de 2 segundos. Muchas gracias. Y nos quedan a mí, por favor, nos queda 1 minuto para hacer 3 cosas. La primera, daros las gracias a todos por estar aquí un sábado por la tarde, y agradecer a nuestras voluntarias, que son estudiantes de enfermería de la Cruz Roja y que nos han ayudado a hacer este trabajo. Venid por aquí, por favor. Sí. Vamos, pasad. Por favor. Y voluntario, por favor, venga. Con la cantidad de mesas que ha cargado este chico. Lo segundo que vamos a hacer, también en 1 minuto, es abrir la urna, una mano inocente, yo no, que estoy corrompido por todo, y sacar algo de un premio que nos da la empresa Striker, que es un DEA de enseñanza magnífico y estupendo. A ver. Mueve la urna. Pero veréis que no se puede abrir, trampas no se puede hacer. Y Fernández Lozano. Mañana por la mañana, sí, ahora no me da tiempo. Usted, coja uno. Venga, haga uno. A ver. No, era muy bien. No, al puerto, voy en AVE. Si no está Fernández Lozano. Laia Samper Esteve. Priva, ¿puedes subir a recoger esto? Entrega el premio Javier de Striker, o Fisio Control. Y no es una prótesis de cadera. Yo, por Dios, si no, no se van a creer que estoy. Bueno, y finalmente, deciros que esto esperemos que tenga mucha continuidad, y recordaros a todos que el 19-20 de octubre del año 2018 os esperamos en Málaga. Si me puedes pasar el vídeo. Ya tendremos un congreso profesional, no lo haremos todo low cost, homemade, y esperamos contar con la mayoría de vosotros y muchos más para poner en la RCP en el papel que se merece, hacer un poco de ruido y conseguir que nos hagan más caso. Eso es todo. Muchas gracias. Málaga se ha convertido en uno de los lugares de referencia del panorama ferial desde hace unos años, y es también una de las ciudades con más actividad en el mundo de los congresos. Hoy vamos a visitar el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el FICMA. Su localización junto al aeropuerto y muy próximo también al centro de la ciudad hacen del FICMA una oferta muy atractiva para la celebración de eventos. Desde su fundación en 2003 se han celebrado en él